Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra tercera unidad. La primera unidad tratamos todo el tema de funciones. La segunda unidad tratamos límites. Esta tercera unidad va a estar, digamos, el ingrediente principal es todo lo que tiene que ver con las derivadas. Algunos de ustedes seguramente ya lo vieron en el colegio o tienen alguna noción de ello. Eh, los que no lo vieron, no pasa nada porque igual la idea es que vamos a ir desde cero con todo lo que es derivadas y esperamos pues a aprender. Y los que ya lo vieron, yo les animo a que todavía no piensen en todas esas derivadas que ya se saben, sino que vayamos desde el concepto a entender lo que es la derivada, que es mucho más importante que aprender las derivadas de las cosas, de las funciones, ¿no? Sino más bien para qué sirve y qué es. Y para hablar de derivadas tenemos que hablar inicialmente, tenemos que comenzar con lo que es una recta tangente. Entonces, para ello vamos a ir mejor al tablero. Bien, entonces, una recta tangente es, imagínense que ustedes tienen una función, voy a dibujar aquí una función, este es nuestro plano cartesiano, y tenemos una función, por ejemplo, esta función, ¿sí? Esta es la gráfica de la función. Entonces yo quiero dibujar una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Entonces, una recta tangente es una recta que toca a la función en solo un punto alrededor de ese punto. Es decir, que no me está cortando a la función, más o menos, en varias partes, sino solamente en una, por lo menos en el vecindario. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, tenemos este punto de aquí en este pedacito. Una recta tangente sería una recta que pasara como rozando a la función por ese puntico. La rozó, es decir, la tocó solamente ahí. Bien. Si trazáramos una recta tangente, por ejemplo, a este punto, entonces uno podría trazar algo que pasó tocando esa función. La tocó solo en ese punto. Fíjense que aquí yo podría extenderlo y la cortaría a la función. Pero no importa, porque esto ya no es alrededor del punto este, sino que es mucho más adelante. El caso es que alrededor de este punto solo lo toca en ese punto que está ahí. Hacemos una recta tangente acá. Entonces aquí como parece, obviamente no es fácil dibujar así si tuviéramos una regla, pues sería mucho más fácil. Pero entonces una recta que toca alrededor de ese punto en solamente un punto. O aquí, por ejemplo, ahí sería la recta tangente. Eso es una recta tangente. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a lo que es una recta tangente, así de manera gráfica? Profe, también podría ser como una perpendicular. Entonces, una perpendicular, pues por ejemplo, si yo trazara aquí una perpendicular como así, por ejemplo, ¿sí? Sí. Esta perpendicular no es una recta tangente, ¿sí? Digamos que sí corta a la función en solo un punto, pero no la está rozando, sino que la está atravesando, ¿sí? Fíjense que es que la tangente lo que hace es como que la roza solamente, la roza, mientras que esta la atraviesa. Igual esto de aquí también podría ser otra recta que no es tangente, o esta, ¿sí? Entonces esas rectas así no son tangentes. O ¿Cuál sea, sería la profe, recta? ¿Sí? es como si la gráfica se diera en dos partes, para que esa tangente tiene como que rozarla ya sea por arriba nomás o por abajo nomás. Exactamente, Ok, exactamente. ok. Entonces, por ejemplo, aquí, ahora va a haber unos casos especiales
donde lo que acabo de comentarme no es cierto, pero en principio esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Fíjense que lo que está haciendo la recta tangente es más o menos dando la dirección hacia donde va la función. Fíjense que si yo hiciera la recta, ¿hacia dónde va la función? Aquí. Va como para allá, ¿no? Como para allá. Bueno, va como para allá. ¿Sí? Y si yo trazara la recta tangente, pues más o menos me daría la dirección. Bien, entonces eso es lo que me está dando intuitivamente la recta tangente es la dirección hacia la que va la función. Bien. O la curva. O la curva, exacto. Y en otras palabras, lo que me está es la pendiente de la función. Entonces, cuando hablamos de pendiente, piensen en que la pendiente es como cuando uno va subiendo o bajando una montaña, y si uno va subiendo la montaña, uno dice, uy, esto tiene una pendiente muy alta. ¿Qué quiere decir que La una inclinación. pendiente muy alta? Exacto. Cuando hablamos de una pendiente muy alta, quiere decir que la inclinación es bien grande. Entonces, si decimos que una montaña tiene una pendiente alta, lo que estamos diciendo es que es difícil de escalar porque va muy rápido hacia arriba. ¿Sí? La inclinación es muy alta. Y lo contrario, si decimos que tiene una pendiente muy bajita, pues lo que decimos es que es una montaña, pues que no es muy difícil de escalar porque va casi plana, ¿no? Entonces, igual, fíjense que aquí, por ejemplo, la función va subiendo como muy rápido, digamos, ¿sí? Y miren que la recta tangente va para arriba y la pendiente en este punto es grande, ¿no? Mientras que, por ejemplo, aquí, fíjense que aquí es como cuando uno llegó a la cima, ¿no? Y en la cima, pues ya no hay pendiente, porque ya llegó a la cima. Entonces, fíjense que aquí la pendiente es bajita, es pequeña y fíjense que la recta tangente es casi una recta horizontal, ¿no? Entonces, la recta tangente va muy ligado a lo que es la pendiente o como ustedes dijeron también, la inclinación de la curva o de la función. Entonces, fíjense que cómo podemos saber o cómo podemos pensar en lo que es esa recta tangente. Volvamos acá. Entonces, por ejemplo, volvemos a dibujar aquí la función. Por ejemplo, esta función. Por ejemplo. Entonces, que queremos encontrar o dibujar, encontrar cuál es la pendiente en este punto. ¿Cuál es la recta tangente? Bueno, si dibujáramos la recta tangente, sería como esta, ¿no? Bueno, ahí la atravesé más de la cuenta. Sería como esto, ¿no? Esta sería la pendiente. Perdón, la recta tangente. Ahora, sabemos que toda recta tiene una ecuación, ¿no? ¿Cuál sería? Y toda recta, digamos, tiene una ecuación que es de este estilo. Toda recta tiene una ecuación que es de estilo m por x más b. Ya lo habíamos visto en la primera unidad. Y justamente este cosito de aquí se llama la pendiente, ¿no? Esta partecita de acá es la pendiente de la recta. Pendiente. Bueno, pendiente. Y si tiene una pendiente grande, es una recta que va para arriba. Si tiene una pendiente pequeña, es una recta que es casi horizontal. Y si tiene una pendiente grande pero negativa, muy negativa, es una recta que va para abajo. Entonces, igualmente, esta recta tangente va a tener una pendiente que se va a ver
digamos que va a decir cuál es la pendiente de la curva, de la función en ese puntico que tenemos dibujado ahí. ¿Y cómo podemos hallar la pendiente de una curva? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo se calcula? La pendiente de una recta, perdón. A ver, si no les hago un quiz de la unidad 1. Y2 menos Y1 sobre X2 sobre X1. Exactamente. Esta es la ecuación que nos ayuda a determinar cuál es el valor de la pendiente de una recta. Entonces, para ello uno necesita siempre por lo menos 2 puntos, ¿no? Para poder hallar la pendiente. Aquí uno tendría este, ¿no? Entonces, digamos que esto sea X. Este punto de aquí, ¿qué sería? Sería F. Bueno, tendría las coordenadas X, F de X, suponiendo pues que la función esta función la llamamos F de X. Entonces, la ecuación, perdón, las coordenadas de este punto serían X, F de X. Y si uno tomara otro punto, pues por acá, por ejemplo, tomara este punto y luego utilizar este otro punto de aquí. Digamos que esto fuera X más H, donde H es la diferencia que habría entre los dos punticos. Es decir, este espacio de aquí sería H. Entonces, si esto es X, esto sería X más H, ¿no? Y las coordenadas de este otro puntico de aquí, ¿cuál sería? Sería X más H. ¿Sí? Coma, el valor de la función en ese punto X más H. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, entonces, aquí tenemos 2 puntos. Ahora, fíjense que esta recta tangente, esta recta azul no pasa por esos 2 puntos. Pero no pensemos en eso todavía. Entonces, dibujemos una recta que una a esos 2 puntos. Entonces, tendríamos algo como... Una recta secante. Como una recta como así. Por ejemplo, exacto. Y esta recta que cortó a la función 2 puntos, que la atravesó por aquí, que no fue tangente, sino que la atravesó. Esto es lo que uno llama una recta secante. Muy bien. Una secante. Pero ojo, esta todavía no es la recta tangente, es otra recta. Pero bueno, calculemos cuál sería la pendiente de esa recta secante. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esa recta secante sería, entonces esta, llamamos la pendiente de esta recta secante roja, M, y aquí el color significa que es la recta secante. ¿Cuál sería la pendiente? Sería Y2, que sería F de X más H, F de X más H, menos Y1, que sería F de X, dividido en ¿quién? En X más H, X que sería X2, menos X, que sería X1. Entonces, fíjense que esta parte de aquí, X más H menos X, se me convierte en H, ¿no? Entonces, aquí podemos simplemente decir que esto es H. Y esta sería la pendiente de esa recta secante. ¿Bien? Y de una u otra manera nos va a ayudar, es parecida, obviamente, al azul, pero no es exactamente la misma. Ahora, ¿qué pasa si dibujáramos otra recta secante? Otra recta secante, por ejemplo, en ese mismo rojo, pero hagamos la punteada. Entonces, otra recta secante que pase por aquí, pero ahora que atraviese por este punto.
Entonces, que sea esta otra. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿no? Sí, señor. Esa otra recta secante, Profe, una pregunta. ¿sí? Una de las líneas secantes puede pasar por el punto que toca la línea tangente. Está pasando por ahí. Justamente esta roja que dibujé pasa por ahí. Ah, Todas las que estoy dibujando pasan por ese punto. Entonces, esta segunda recta secante, ¿cuál va a ser la pendiente de esa segunda recta secante? Entonces, llamémosla M2. ¿Y cuál va a ser la pendiente? F. Ahora tenemos que mirar cuál es el valor de este punto. ¿Cuál es la coordenada de este punto? Este puntico de aquí. La coordenada de este puntico, pues no la sabemos, pero digamos que va a ser X más H2, refiriéndose a que sería la diferencia que hay hasta aquí. Ya no sería H, sino H2, este pedacito pequeñito. Coma F de X más H2. Esa sería la coordenada. Vamos a lo más pequeñito. Las coordenadas de ese punto serían X más H2, coma F de X más H2. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esa nueva recta secante va a ser F de X más H2, ¿sí? Menos F de X, dividido ¿en quién? Ya no va a ser en H, sino va a ser en H2. De H2 sería, voy a borrar aquí el H. El H2 que sería simplemente este valorcito entre X y el punto, este punto. Entonces dividido en H2. Esa sería la pendiente de esa segunda recta secante. ¿Y cuál pendiente es más cerca de la pendiente azul? ¿Cuál de las dos? ¿M o M2? M2. M2. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de las dos rectas tiene una pendiente más parecida a la tangente? Y las dos son secantes, ¿no? Esta y esta y esta y esta, ¿sí? Son rectas secantes. ¿Cuál de las dos tiene la pendiente más parecida a la recta tangente? Es decir, a esta azul que está aquí. la Muy bien, la punteada. respuesta es la punteada. Bien, Sí, ¿y porque cuál es es la la que está más diferencia? inclinada. Exacto. ¿Y cuál sería la diferencia entre la roja y la punteada en términos de la ecuación de aquí? ¿Qué es lo que diferencia a esta roja y a esta punteada? H. H, exacto, es el H con el que se calcula. ¿Cuál es más grande? ¿Esta? ¿H o H2? La de M es más grande que la de M2. Exacto, entonces el H2 es el más pequeñito, ¿no? Que el H. ¿Sí lo ven? Porque el H de aquí, es decir, de la recta que no es punteada, de esta que está aquí, de esta, es todo esto. Todo esto. Mientras que H2 es solo este pedacito. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos otra recta secante, pero que fuera con un H2, con un H aún más pequeñito? ¿Qué va a pasar con la pendiente de esa recta secante? Que se va a acercar más a la original, a la secante que Va estamos a ser, buscando. exactamente, va a ser más cercana a la pendiente de esta recta tangente azul. Y eso lo que nos lleva es
a darnos cuenta que entre más pequeño sea este h, más cerca va a ser el valor de la pendiente, va a ser más cercano a la pendiente de la recta tangente, es decir, a la pendiente de la recta azul. ¿Y qué sería lo ideal para poder hallar entonces el valor de esta pendiente? Pues que h fuera ¿cuánto? Si queremos hallar el valor de la pendiente de esta recta azul, ¿cuál sería el valor? Y decimos que entre más pequeño h, mejor. ¿Cuál sería Uno. entonces el valor de 1 es lo más pequeño? Profe, Que que se se aproxima acerca a a cero. 0. No, Que se Idealmente uno aproxima. quisiera pero no lo sería más nada. cercano posible de 0, pero Profe, no se podría, ajá, que se aproxima a 0. no se podría, pero entonces nosotros ya hemos aprendido algo. ¿Qué podemos 0.2. hacer entonces? Límite. Exacto, entonces aquí es donde entra el concepto de límite. Entonces, ya no hablamos de, para calcular la pendiente de esta recta azul, hacemos un 0 aquí ya, porque no podemos hacerlo, pero sí podemos hallar el límite. Entonces, la pendiente de esa recta azul, aquí en M azul, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, y eso lo dividimos por h. Y así, y este valor que está aquí nos daría la pendiente de esta recta azul, que es la recta tangente. ¿Bien? Entonces, todo esto es, digamos, una utilidad de lo que hemos hablado de límites para poder encontrar la pendiente de esta recta tangente. Voy a dibujarla aquí más gruesa para que se note que esto no es. Para que se note de cuál es la que nos interesa. La que nos interesa es esta, ¿sí? Es la tangente. Entonces, esta formulita que está aquí, lo que nos está haciendo es ayudando a encontrar la pendiente de la recta tangente a la función en el punto X, que sería este punto que está aquí. Ahí ya exageré un poco con el tamaño. Y bueno, ¿y por qué tanta cosa con la tangente? Porque resulta que la pendiente de esa recta tangente nos ayuda a tener una idea del comportamiento de la función. Y eso va a ser útil para muchas cosas en el futuro, no solamente para cálculo, sino realmente para muchísimas cosas, muchísimas aplicaciones. Esa pendiente describe algo muy importante, porque describe cuál es el comportamiento de la función en este punto. Entonces es como cuando uno volvemos al ejemplo de la montaña. Digamos que usted sea perezoso, ¿no? Y usted lo invita a una caminata. Y si usted es perezoso, lo primero que va a preguntar es, ¿cuánto vamos a subir, no? Y entonces, la mejor manera de saber qué tan grave va a ser la subida es, por ejemplo, que le digan cuánta pendiente tiene la subida. No sé si alguno de ustedes ha visto en algún momento alguna transmisión del Tour de Francia o del Giro de Italia o ahorita que está pasando en el ciclismo, y ellos tienen siempre una medición cuando están los ciclistas subiendo la montaña, y es que ellos dicen cuál es la pendiente, el porcentaje de inclinación. Ellos dicen 17%, 18%, 20%, y, y siempre que llegan a porcentajes muy altos, se sabe que es un momento muy difícil para los ciclistas de subir, porque pues la inclinación es muy grande. Pero el solo hecho de saber cuál es esa pendiente, ya se sabe cuál va a ser la dificultad de esa.
pendientes son así, pues entonces es alta categoría, bueno, cosas así. Y eso es porque la información que está dando la pendiente, a pesar de que de pronto no lo dice todo, sí me da una idea de qué tan difícil va a ser subir. Entonces, si a alguno de ustedes aquí le gusta el ciclismo y pregunta por la pendiente de una montaña, va a tener una idea de cuán difícil va a ser subir. Entonces, 20% ya usted sabe que es una subida seria, que no es simplemente ahí subir pues el planito, pasar el planito, sino que va a ser una subida de verdad. Y también le puede ayudar a tener una idea de todo el recorrido, porque usted, bueno, al principio tiene una pendiente grande, luego es plano, y luego tiene una bajada, y luego tiene otra pendiente grande, de cómo es el camino, ¿sí o no? Digamos, si le dicen a usted que va a andar al principio va a haber una pendiente muy grande, ¿qué significa que hay al principio? ¿Qué creen ustedes que hay al principio entonces? Una subida. Una subida, y si luego le dicen, bueno, y después viene un plano, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, pues un plano, ¿no? Y luego dice, ahora viene una bajada pequeña. Entonces, ¿qué creen que va a pasar después? Pues viene una bajadita que no es tan inclinada y termina con una pendiente muy grande. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que viene Pamelo. Viene la super montaña, ¿no? Y sube y sube y sube, o bájese y empuje, ¿no? Como ahora que todo el mundo le dio por ser ciclista, resulta que no. Los ve uno en la calle ahí por ahí andando ya apurados a pie, ¿no? Ahora, Con la profe, no lo sube nadie, profe. ¿Cómo? Eso no lo sube nadie. Bueno, esto no lo sube Hombre, nadie. suben el Everest ahora que no suban eso. Pero entonces si ven que la información de la pendiente, no sabemos cuánto pasó, ¿no? No sabemos nada de esto, ¿no? No sabemos, pero ya, digo, si usted es un ciclista, o si es un ciclista que está apenas comenzando y le dicen que va a terminar con una cosa así, pues por más corto que sea eso, todo este tiempo va a estar sufriendo porque sabe que se viene algo así, solo porque le dicen cuál es la pendiente del final. Entonces la información de la pendiente nos dice muchísimas cosas sobre una función. Y después, bueno, más adelante van a ver que eso les va a dar más información sobre otros procesos físicos. Pero entonces el saber la pendiente de esta recta tangente es muy importante. Entonces yo quiero que eso lo visualicen y lo entiendan. Y entiendan por qué termina siendo este límite. Y es porque estamos hablando de una recta secante que se va volviendo cada vez menos secante hasta que se convierte en la recta tangente. Y es lo que pasa cuando este H empieza a hacerse cada vez más pequeñito. Y como no podemos hacerlo cero, tenemos que hacer el límite para poder encontrar esa pendiente. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, Sí, profe. entonces, bueno, este dibujito es prácticamente lo que acabé de hacer. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, encuentre la pendiente de la recta tangente a la gráfica de y igual a x cuadrado más 2 en x igual a 1. Entonces, primero visualicemos un poco qué es lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando en términos de ejercicio. Entonces, encuentre la pendiente de la recta tangente de la gráfica de y igual a x cuadrado más 2 en x igual a 1. Entonces, la gráfica de y igual a x cuadrado más 2. Entonces, dibujemos primero esa gráfica.
y igual a x cuadrado más 2. Entonces nosotros ya sabemos cómo graficar eso, porque es la recta de y igual a x cuadrado, que es la parábola, ¿no? Más 2, quiere decir que es subida 2 unidades. Entonces, la recta de y, la gráfica de y igual a x cuadrado es algo como así. ¿Bien? Y nos dicen que encontrar la pendiente de la recta tangente a esta gráfica en x igual a 1. Entonces eso significa, miremos en x igual a 1, no, voy a exagerar un poquito, voy a decir, voy a irme más lejos, 1, 2. Entonces, en x igual a 1, aquí, esto es 1, x igual a 1, ¿cuál sería la pendiente de la recta tangente? Entonces, x igual a 1 corresponde a este punto de aquí, ¿no? Y entonces lo que nos piden es hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Es decir, la pendiente de esta recta que está aquí. ¿Sí? Eso es lo que nos pregunta. Tenemos la gráfica y igual a x cuadrado más 2, que es eso que está aquí. X cuadrado más 2. Y nos piden hallar la pendiente de la recta tangente correspondiente a x igual a 1. Fíjense que no me la piden aquí, ¿no? No es que esta sea la recta, no, es la que pasa por la gráfica cuando x vale 1, que sería esto de aquí. Nos piden la pendiente de esa recta azul. Esta. Y entonces, ¿cómo podemos hallarla? Bueno, utilizando esto que está aquí. M igual límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué sería? Entonces sería m va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, teniendo en cuenta que f de x es x cuadrado más 2. Entonces, ¿qué viene siendo? X cuadrado más 2, f de x más h. Entonces, recordamos cómo se hace la función. Entonces, x más h cuadrado más 2. Eso correspondería a f de x más h. Menos f de x. ¿Y quién es f de x? X cuadrado más 2. Ponemos el paréntesis para que no se nos olvide luego que todo está restando. Dividido en h. Bien. Entonces, ¿esto qué es? El límite. ¿Cuál es f de x? ¿Cuál es x más h? X más h, lo ponemos así como x más h. Esto es f de x más h. Esto de aquí es f de x más h. O sea, recordemos que nuestra función es esta, ¿no? F de x igual a x cuadrado más 2. Entonces, pues lo que tenemos es que f de x más h es x más h al cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Sí? Listo, ahora sí. Entonces, este es el límite que hay que hallar. Entonces, bueno, ya resolvemos, ¿no? Entonces, x más h cuadrado lo escribimos, hacemos el producto notable. H cuadrado más 2 menos x cuadrado menos 2 dividido en h. Y esto me queda entonces el límite cuando h tiende a 0. Entonces cancelamos, ¿no? X cuadrado y x cuadrado se van. Entonces me queda 2xh más h cuadrado menos 2. 2xh más h cuadrado menos 2 sobre h. Y ustedes ya saben resolver este límite, ¿no? Porque entonces, simplemente lo que hay que hacer es mirarlo por...
multiplicar arriba y abajo ¿por quién? O bueno, no, aquí ni siquiera necesitamos multiplicar arriba y abajo por nadie. Simplemente lo podemos dividir, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el límite? Ah, es que aquí me faltó, mire. Perdonen. Este más 2 y este más bien. Pues aquí solo me queda hasta acá. Pues estaba confundido hasta yo. Esto lo que me queda es 2xh más h cuadrado dividido en h. Bien. Entonces hacemos ese límite y entonces vemos que si reemplazáramos directamente nos daría 0 sobre 0, ¿no? Porque es cuando h tiende a 0, entonces nos daría aquí 0 más 0 sobre 0. Entonces factorizamos, ¿no? Si factorizamos, lo que nos queda es h por 2x más h sobre h, el límite de eso. Entonces cancelamos este h con este h. Y al final lo que nos queda es el 2x más h. Entonces, el límite de eso me da el límite de 2x más h, es decir, 2x. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. No, o sea, Entonces, no. 2x. Ese sería el valor de la pendiente, pero nos están preguntando el valor de la pendiente en x igual a 1. Entonces, ¿cuál sería la pendiente en x igual a 1? 2. Pues 2. sería 2. La pendiente sería 2. Bien. Esa sería la primera parte. Ejemplo 2. Encuentra la ecuación de la recta tangente cuya pendiente se halló en el ejemplo 1. ¿Sí? Entonces ahora ya no nos están pidiendo simplemente halle la pendiente de esto, sino que ya sabemos que la pendiente de esto, de esta recta, que podemos escribirla como y igual mx más b, ¿no? Ya sabemos que m, que es la pendiente, es igual a 2, ¿no? Entonces, ahora hallemos, lo que nos piden es hallar la ecuación de la recta, que está aquí, es de esta ecuación azul. Tenemos una ventaja que ya tenemos la pendiente. Solo nos falta hallar este b, ¿no? O hallar la ecuación completa. Y para hallar la ecuación completa, ¿qué necesitamos? ¿Mm? Si ya tenemos la pendiente, ¿qué nos falta para poder hallar la ecuación? Si tenemos la pendiente de una recta, ¿qué nos falta para poder hallar la ecuación de esa recta? Esto es de la unidad 1. ¿Hacemos quiz? No, pero no hace falta. Los puntos. Dos puntos. Pues si ya tenemos la pendiente, ¿para qué necesitamos 2 puntos? Ok, el punto. Un punto. ¿Sí? O sea, Yo faltaría les dije, donde corta en Y. O sea, faltaría B pues, en este caso. exacto. Faltaría un punto. Chicos, yo ya les había dicho, ustedes tienen que tener clarísimo cómo hallar la ecuación de una recta teniendo 2 puntos primero. Si tienen 2 puntos, pueden hallar la pendiente. Si tienen la pendiente, ya lo pueden hallar la ecuación.
Pero también tienen que tenerlo claro, si tienen una pendiente y un punto, tienen que saber cómo hallar la ecuación. Tienen la pendiente, les hace falta solo un punto. ¿Y cuál punto pues, se puede saber aquí? Pues el punto que se puede saber es qué pasa por la recta, es este, porque necesitamos un punto que pase, esté en la recta, ¿no? Y si estamos hablando de una recta tangente a esta curva, pues vamos a obtener este punto. Este punto no lo sabemos, este punto tampoco lo sabemos, este tampoco. El que sabemos es este por el cual. ¿Y cuál es ese punto? Pues ese punto es 1, ¿quién? ¿Cuál es la coordenada de ese punto? Oh, ¿Cómo? 2. 2, no, 2 es la tangente. 2 es la tangente, perdón. ¿Cuál es la coordenada de este punto? Es cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, ¿por dónde pasa la función? Profe, debe ser igual a 3 porque tenemos que y es igual a x a la 2 más 2. Exactamente. Tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque ese mismo punto por el que pasa esta recta es un punto por donde pasa la función. Y si la función vale, y si x es igual a 1, ¿cuánto vale la función? Pues la función vale f de 1, que es 1 más 2, 3. Entonces, por eso este punto que está aquí es 1,3. Y ahora sí, ya tenemos un punto, tenemos una recta, entonces ya podemos hallar la ecuación. Eso es un proceso estándar, que yo les dije que tienen que tenerlo clarísimo. Voy a hacerlo una sola vez. La pendiente vale 2, entonces y menos el y del punto, 3, dividido en x menos el x del punto, 1. Y resolvemos eso. 2x menos 2 igual a y menos 3. Entonces y es igual a 2x más 1. ¿Qué significa? Que la ecuación de esta recta azul es y igual 2x más 1. ¿Qué significa? Que y igual 2x más 1 es, y escuchen el juego de palabras porque puede uno perderse, pero es importante tenerlo claro. Y igual 2x más 1 es la ecuación de la recta tangente a la función en x igual a 1. Voy a repetir. La ecuación de la recta tangente a la función en x igual a 1. Este jueguito de palabras tienen que aprendérselo porque es importante tenerlo claro. ¿Qué fue lo que hallamos ahí? Bien. La pendiente cuando, la pendiente de la tangente cuando pasa por x igual a 1. Exacto, pero ojo, la pendiente de la tangente a la función cuando pasa por x igual a 1. ¿Sí? Es importante que esta recta no es cualquier recta, ¿no? Es la recta tangente a esta función. Si decimos solamente la ecuación de la recta tangente, pero no sabemos a qué función, pues no tenemos esa información. Por eso es importante entender que esta es la recta tangente a la función en x igual a 1. Todos esos componentes hay que tenerlos claros. Bien. Hagamos otro ejemplo. Encuentro una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en igual 2 sobre x en x igual a 2. Entonces es la misma pregunta del ejemplo 1, pero ahora nuestra función no es x cuadrado más 2, sino que es 2 sobre x. Entonces, si la función es 2 sobre x y nos están pidiendo que hallemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a 2 sobre x en x igual a 2, pues tenemos que hallar primero la pendiente de esa recta tangente, ¿no? La pendiente de esa recta tangente.
Y para hallar la pendiente de la recta tangente, pues utilizamos la fórmula de la pendiente de la recta tangente. Quiere decir, m es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x, por h. Y bueno, y aquí nos dicen que tenemos que hallarlo en x igual a 2, entonces de una vez pongamos aquí 2 para ahorrarnos trabajo. En x igual a 2. Y entonces reemplacemos f de x. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0. F de 2 más h. Si f de x es 2 sobre x, ¿cuánto es f de 2 más h? 2 sobre x más h. 2 sobre x más h. 2 sobre x más h. Menos f de 2. ¿Cuánto sería f de 2? No, pero no es 2 sobre x más h. ¿Es 2 sobre quién? Casi, pero ¿cómo es? Casi es x más h, pero no lo es. ¿Cuánto es f de 2 más h? 2 sobre quién? F de 2 x es sobre 2 sobre... x, 2 sobre 2x más h. No. Sí. Ey, ¿tocó quiz de funciones? Profesor, ¿nos quieres regalar esa nota? Pero muy bien. ¿Cuánto es f de 2 más h? Si f de x es 2 sobre x. No, no escuché. Entonces no sé si te escucha. No, no estaba hablando, estaba pensando con el micrófono abierto. Ey, esto es triste. F de x es igual a 2 sobre x. F de 2 más h es igual. 2 más h entre x. A 2 sobre 2 más h. 2 sobre 2 más h. Perdón, profesor, me había olvidado. Ahora que lo vi. Ey, esto es que son esas cosas que no son de olvidarse. Esto ya debería ser clarísimo para ustedes. Esto no es un ejercicio. Esto es como, ¿cuánto es 3 más 3? Pilas. Bueno, sobre 2 más h. Menos. Entonces, ¿cuánto es f de 2? 2 sobre 2. 1 Eso da 1. sobre h. Y bueno, y resolvemos ese límite, ¿no? Entonces, vamos primero a resolver la parte de arriba. 2. Pues hacemos primero la suma algebraica de esto. ¿No? Sumando, ¿no? Esto también debería ser medio automático para ustedes. 2 menos 2, 0 menos. Me queda aquí menos h, ¿no?
Y así simplemente hice la división de esto entre esto. Me queda este menos h sobre 2 más h, entonces se me va a cancelar un h. Menos 1 sobre 2 más h. Y aquí ya podemos reemplazar h igual 0. ¿Qué me queda? Me queda que el límite es menos 1 medio. Bien. Entonces, me da... Profe, una preguntita. O sea, eso sería pues la pendiente, o sea, simplemente me llamo la pendiente. Aquí lo único que hallamos fue la pendiente de la recta tangente a la función f de x igual 2 sobre x en x igual a 2. Esa es la pendiente. Ya teniendo la pendiente, tenemos que hallar la ecuación. Entonces, para poder hallar la ecuación, ¿qué necesitamos? Ya tenemos la pendiente. ¿Qué nos hace falta? Los puntos. Los puntos. No, los puntos no necesitamos varios puntos. El punto. Solo necesitamos un punto. El punto. ¿Cuál punto sería el que podríamos utilizar? Recordemos que esta recta que nos piden pasa exactamente en el mismo punto por donde pasa la función en x igual a 2. Entonces, ¿cuál sería ese punto? Y. Y no es un punto. No, el punto que vimos con la anterior, 1 sobre 1,3. Que es el punto 1 que... sobre... ¿Qué? 1,3, sí. 1,3, pero aquí esta es otra función. Esta es y igual a x cuadrado más 2, pero esta es otra función. Esta es 2 sobre x. ¿Cuál sería ese punto por el que pasa esa recta tangente? 2,2. 2,2. ¿Por qué 2,2? Porque al reemplazar un 1 acá en la función, pues va a quedar 2 sobre 1. ¿Y por qué reemplazamos 1? Si estamos buscando la ecuación de la recta tangente nx igual a 2. Si reemplaza entonces en 2. Exacto. Entonces le queda 2,1. El punto va a ser 2, f de 2, que es 1. Ok. Ese sería el punto. Ojo, fíjense lo que acabamos de hacer ahí es lo siguiente. Esto es algo que ya tienen que empezar pues, a mirar más claro. Solo 2 sobre x. La gráfica de 2 sobre x, ¿sí? Es algo que es como así, ¿no? Como así. Esta es la gráfica de 2 sobre x. Y lo que nos piden es la ecuación de la recta tangente a esta gráfica en x igual a 2. ¿No? Entonces, 1, 2. Entonces, en x igual a 2 la función pasa por aquí. Pero lo que nos es esta recta tangente. ¿Sí? Ya sabemos que esa recta tangente tiene una pendiente de m igual menos 1 medio. Nos falta un punto y decimos, bueno, ese punto tiene que ser este punto por el que pasa. ¿Cuál es ese punto? Pues si tiene que pasar por x igual a 2 y tiene que pasar por la función, bueno, tiene que pasar por 2, ¿cuál es el valor de la función en este punto? f de 2. Y f de 2 es 1. Porque f de 2 es 2 sobre 2. ¿Sí? Este dibujito que acabé de hacer es ilustrativo, pero es algo que tienen que ustedes empezar pues, a darse cuenta que esto es lo que les están preguntando. Entonces ya tenemos el punto, ya tenemos la recta.
Entonces, perdón, la pendiente, entonces ya solo para allá la ecuación, pues simplemente resolvemos este jueguito que ustedes ya deberían tenerlo clarísimo. Resuelven esto hasta que lleguen a la ecuación. Que no lo voy a hacer yo. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Preguntas. ¿Todo bien? Sí, señor. Bien. Sí, profe. Esta última, pendiente de una recta tangente. Encuentre la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x igual raíz de x menos 1 en x igual a 5. Fíjense que todo es la misma pregunta, pero es importante saber lo que están preguntando. La ecuación de la... Ah, no, aquí en este caso solo preguntan la pendiente, ¿no? Aquí preguntan, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x igual raíz de x menos 1 en x igual a 5? Entonces, simplemente me preguntan m. F de x igual raíz de x menos 1. Y me preguntan la pendiente de la recta tangente en x igual a 5. Entonces ahí sí es solamente hacer el límite. Límite cuando x tiende a 0, perdón, cuando h tiende a 0 de f de x más h. Profe, pero eso no daría 10. Menos f de x. ¿Qué me quedaría 10? Eso porque al fin y al cabo uno termina haciendo la misma operación, la misma simplificación, ¿no? ¿Por qué 10? O sea, no, perdón. Yo lo decía es porque usted sabe que nosotros hicimos algo que fue lo de el límite de la pendiente y en la ecuación nosotros, o sea, cogimos y factorizamos y el resultado dio 2x. Ah, pero dio 2x cuando f de x era x cuadrado más 2. Pero este es otro f de x. Ah, ok. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, aquí tenemos que mirarlo con este f de x. Entonces, f de x más h, pero entonces cuando x igual a 5, entonces pongámosle aquí el 5 de una vez. Y entonces se resuelve, ¿no? Límite cuando h tiende a 0. F de 5 más h. A ver, otra pregunta, pues aquí corchadora, que si hubiera puesto eso en el parcial, entonces sacaban 0, pues. ¿Cuánto es f de 5 más h? F de 10. ¿Pero por qué 10? ¿De dónde sacan 10? Petón, Si petón, h es un número, una variable, no podemos reemplazarla. ¿Cuánto es f de 5 más h? Raíz cuadrada. Ajá, Raíz de 5 más h menos 1. exactamente. Raíz cuadrada de 5 más h menos 1. 4 más h. Menos f de 5. ¿Y cuánto es f de 5? Raíz cuadrada de 5. No es raíz cuadrada de 5. ¿Raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de 4. 2. Raíz cuadrada de 4. 2. Dividido en... A ver, dividido en h. ¿No? Ya tenemos que hacer ese límite. Bueno, y ustedes ya saben qué hacer con este límite. ¿Qué habría que hacer? ¿Mm? factorizar. Factorizar, ¿no? ¿Cómo vamos a factorizar? ¿Qué factorizamos? Racionalizar, pues. Racionalizar. Racionalizar. Eso dice.
Ojo, ve, por eso no les viene en el parcial y aún así aún no saben estas preguntas tan básicas. Profe, pero o sea, yo lo dije porque, ajá, yo le digo factorizar a, ajá, Bueno, usted le dice factorizar a la racionalización. claro, ajá, ese, hay que Todo el confundir eso, paquete. profesor, no. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Sí. Solo paquete. Bueno, supongamos que sí. Bueno, entonces hacen esa vaina, ¿no? Límite cuando h tiende a 0. El de arriba queda al cuadrado, 4 más h, menos 4 sobre h por raíz de 4 más h más 2. Es un paréntesis. Y se va, me queda el h, se me cancela con el de abajo. Se van los 4, me queda el h, se me cancela con el de abajo, reemplazo el 0, 1 sobre 4. A ver, les doy ahí un minutico para que analicen este último pedacito. Todos tienen que tener claro por qué dio 1 sobre 4. Esto es álgebra de colegio. Entonces, ¿claro o no claro? Sí, profe. Yo sé. Ah, ¿Qué profe. pasó? Está callado yo. No, profe, estoy pensando que ya come ahora que Será se los cae la clase. 4 menos 4, 0. H. Se me va con este h. Me queda 1 sobre raíz de 4 más h más 2. Reemplazo el 0, 1 sobre raíz de 4 más 2, raíz de 4 es 2, 2 más 2, 4, 1 sobre 4. Bien, entonces, dejemos hasta ahí por hoy. Piensen un poquito o repasen un poco todo el concepto de lo que son las rectas, todo eso. Tener claro lo que son los límites y revisar de nuevo pues este concepto de lo que es la recta tangente es súper importante. Mañana entonces continuaremos extendiendo este concepto de la recta tangente hacia las derivadas. ¿Alguna pregunta? No hemos entrado en el concepto, ¿cierto? Pero ahora es el concepto de lo que es una recta tangente y cómo a partir del límite podemos encontrar esa pendiente de esa recta tangente. Profe, una pregunta así de concepto. Para mí lo que es la clase de hoy y la clase de mañana son las más importantes. Entenderlas. Profe, una pregunta así de concepto. ¿Por qué se creó así como que la derivada? O sea, nada más por saber. Mañana lo veremos. Ok. No se adelante. ¿Listo? Listo, profe. ¿Todo bien? Listo, profe. Bueno, Excelente. ahí estamos hablando. Bueno, Profe, una pregunta, profe. sí, Yo supongo que esta clase la vamos a montar de una vez, ¿no? de una. Vale, vale. Ya. Perfecto, profesor. Gracias.